Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Nayeli Morales García. Soy estudiante del octavo semestre de la carrera de médico cirujano de la Universidad de Guanajuato. Actualmente curso el módulo de ginecología y obstetricia, y en cuanto a su modalidad virtual, voy a hablarles un poco sobre lo que es la técnica de la episiotomía. Esta consiste en una incisión quirúrgica del pene que se realiza al final del segundo periodo del trabajo de parto, con la finalidad de impedir desgarros del piso pélvico y vulvovaginales. Asimismo, consigue abreviar la duración del periodo expulsivo y reducir la compresión de la cabeza del feto pretérmino durante el periodo expulsivo. Tiene algunas indicaciones, entre las cuales las maternas son desgarro vulvoperineal. Este tratamiento debe de ser individualizado, ya que a algunas de las mujeres no es necesario realizarlo. El acortamiento del periodo expulsivo, ya que la intensidad de los esfuerzos de pujo en algunas pacientes pueden presentar preeclampsia, eclampsia, hipertensión arterial o hipertensión intracraneana, algunas patologías vasculares o del sistema nervioso central, cardiopatías o neumopatías. Un parto vaginal instrumentado también es otra de las indicaciones. Ahora, las fetales es un feto macrosómico con restricción del crecimiento intrauterino, sufrimiento agudo, presentación podálica, presentación cefálica de variedad flexionada, presentación cefálica de vértice o en variedad posterior. También la técnica tiene algunas contraindicaciones, las cuales son la relajación y flacidez del piso pélvico, el piso pélvico es elástico, sin eminencia de desgarro durante el desprendimiento, algunas enfermedades granulomatosas activas, como condilomas, que sean de extenso compromiso vulvoperineal, fístulas rectoperineales, antecedentes de perineoplastía o cáncer anorrectal. También tiene una clasificación, que la primera es la media, que inicia en la horquilla vulvar posterior y corta el rafe medio en dirección medial, extendiéndose normalmente hasta las fibras más externas del esfínter del ano, pudiéndose prolongar, incidiendo las mismas en caso de que, a pesar de la longitud, el corte probablemente pueda llegar a un desgarro. Y la otra es la mediolateral, que se va a iniciar igualmente al nivel de la horquilla vulvar posterior, orientado en sentido de la incisión derecha, en un ángulo de aproximadamente 45 grados, en relación con el rafe medio, extendiéndose su límite inferior hasta la inserción formada por una línea imaginaria que pasa por debajo del reborde anterior musculocutáneo del ano. El periné está limitado por la sínfisis del pubis por delante, la rama inferior del pubis y la rama isquiática anterolateral, la tuberosidad isquiática lateral, los ligamentos sacrotuberosos posterolateralmente y la parte más inferior del sacro y el coxis por detrás. Contiene los músculos bulbocavernoso, isquiocavernoso y transverso, que le dan la sustentación musculoesquelética. Esta técnica se debe de realizar con guantes, siguiendo los principios de asepsia y antisepsia. Para esto, se le debe de pedir a la paciente que colabore y se relaje. Tenemos que poner anestesia local infiltrativa, con lidocaína simple al 1% en 10 mililitros, que se va a aplicar en breves segundos antes de la realización de la incisión, teniendo cuidado de infiltrar todo el trayecto del futuro corte a ambos lados del mismo o en su porción vaginal. Será necesario que esto se realice de manera uniforme. Posteriormente, con la ayuda de unas tijeras, vamos a realizar un corte un poco antes de la contracción siguiente, de manera que las manos estén libres para ejecutar la maniobra. Vamos a explicar qué es la episiorrafia. Esta es la reparación de la incisión quirúrgica del periné que se realiza al final del segundo periodo de parto. Para esta se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos, ya que son muy importantes. Esta debe ser realizada una vez completado el alumbramiento, verificando la estabilidad hemodinámica de la paciente. Se debe tener siempre presente que una buena episiorrafia es la que sigue una buena episiotomía. También se recomienda la introducción de gasas u otros materiales en la vagina para producir una hemostasia durante la realización de este procedimiento. La posibilidad de dejarlos por olvido causa serias molestias y la paciente suele exponerlas con cuadros infecciosos, así que es por eso que se debe tener mucho cuidado. También se prefieren las suturas absorbibles catgut o Vicryl y que previo al inicio debe de verificarse nuevamente que el bloqueo anestésico esté colocado. Se debe infiltrar lidocaína nuevamente de ser necesario y cumplir con los criterios de asepsia y antisepsia recomendados. Los materiales que vamos a necesitar son equipo anestésico nuevamente, pinzas de disección sin dientes, tijera recta de mayo,
portaagujas corto y suturas de poligalactina o Vicryl. Para iniciar con nuestra técnica, tenemos que seguir los principios de asepsia y antisepsia previamente mencionados. Además de que realizaremos una segunda infiltración, donde lo haremos en el sentido de las manecillas del reloj. Esta nueva infiltración será profunda y para eso tendremos que aspirar y después introducir la anestesia y de esta manera hacerlo en modo de abanico para evitar cualquier tipo de dolor. Ahora, a partir de aquí vamos a iniciar 1 centímetro por detrás del vértice vaginal, donde vamos a realizar un punto de anclaje. Tenemos que continuar con sutura continua y cruzada, hasta inmediatamente por detrás de las carúnculas simiales. Tenemos que tener en cuenta que las puntadas iniciales deben llegar hacia la submucosa y la porción comprometida del músculo transverso profundo. Al llegar a las carúnculas, el sentido medial se va a pasar por debajo de ellas hacia adelante, fijándolas con una puntada de mucosa a mucosa por delante de ellas. A partir de este punto hasta la horquilla vulvar posterior, vamos a continuar con una sutura continua y sin cruzar. Además de que en este punto será necesario que anudemos. A partir de aquí vamos a reparar la cuña perineal, iniciando en el tendón conjunto en el punto de la conjunción del músculo bulbo cavernoso hacia la parte profunda. Con una sutura sin cruzar, vamos a ir hacia el vértice perineal inferior y sin interrumpir vamos a pasar hacia la piel, donde de forma ascendente vamos a afrontar la piel y el tejido celular subcutáneo, finalizando al nivel de la fosa navicular, donde vamos a anudar para finalizar. La sutura en la piel se da con puntos simples y separados, y de esta manera concluiremos la técnica. Finalmente, esta técnica puede llegar a tener algunas complicaciones. Entre ellas, las inmediatas consisten en desgarros y prolongaciones que van a consistir en un aumento de la extensión, tanto en vértices como en la profundidad de la incisión, siguiendo siempre la misma orientación del corte, lo que la diferencia de un desgarro. Otro es un sangrado que se puede presentar en caso de las mediolaterales, que se realizan precozmente o que se pueden llegar a prolongar. También para esto se utilizan ligaduras con Kelly y se ligan los grandes vasos para evitar que esto pueda llegar a producir algún tipo de sangrado. Ahora, los hematomas pueden estar asociados casi siempre a las incisiones mediolaterales debido a su prolongación. Su aparición es temprana y la sintomatología es característica. Un dolor perineal intenso, masa subyacente al crecimiento rápido, que todo el hematoma que comprende la episiotomía debe de drenarse rápido también. El dolor es ya que cuando no está asociado a hematomas, casi siempre se va a deber la intensidad, que puede ser moderada a leve. Este va a ceder con analgésicos suaves y baños de agua fría. Las mediatas, que es la segunda parte, consisten en una infección que aparece entre las 48 y 72 horas siguientes, que se caracteriza de celulitis asintomática. Esto puede tener resultados tanto estéticos como funcionales y se debe decidir si es necesaria la realización de otra cirugía. En la tercera es la dehiscencia o separación de la abertura de los tejidos previamente unidos por la sutura. En su mayor parte se debe a una infección de la herida. Un granuloma se presenta con más frecuencia al extremo vaginal y debe extirparse y su base se cauteriza con ácido dicloroacético o con un electrocauterio. Y finalmente, las tardías consisten en fibrosis, pero esta es una incidencia muy leve y se debe principalmente a las mediolaterales cuando el corte ha sido muy exagerado. Las fístulas van a aparecer como resultado de una episiotomía mediana prolongada hasta la luz rectal, causando un movimiento inadvertido o cuya reparación fue inmediata o se realizó antes del periodo que tenía que haberse realizado. Por mi parte, esto ha sido todo. Les agradezco mucho.